¿Te has puesto a pensar en el poder que tiene la oración cuando la noche aún cubre la tierra y apenas empieza a surgir la primera luz del día? En esos instantes de quietud, cuando todo parece permanecer en reposo, el corazón encuentra la ocasión perfecta para hablar con claridad a Dios. Orar en la madrugada no es solo un acto de fe, es un recurso poderoso que puede transformar tu destino, abrir sendas invisibles y darte fuerzas que ni siquiera imaginabas tener. Este mensaje no es una oración en sí, sino una enseñanza profunda acerca de lo que significa buscar a Dios antes de que el sol se levante, y cómo ese hábito puede cambiar tu vida de manera real y extraordinaria. Amigo oyente, muchos sienten que su existencia está marcada por el cansancio, la falta de esperanza o el temor al futuro. Sin embargo, la madrugada, ese tiempo que muchos pasan por alto, es un tesoro oculto para quienes saben aprovecharlo. Porque cuando entregas tus primeras palabras y pensamientos al Creador en esas horas de profundo silencio, algo sobrenatural ocurre. Tu espíritu se conecta con la fuente de la vida y recibes paz, claridad y dirección. Antes de continuar, quiero invitarte a apoyar este mensaje con un me gusta, un comentario y compartiéndolo con más personas. No tienes idea de cuánto ayuda para que YouTube recomiende este contenido a quienes más lo necesitan. Hay quienes quizás no tienen otro espacio para recibir palabra, y tu apoyo puede ser esa puerta abierta para ellos. Sería una gran bendición que lo hicieras. Y para interactuar en la fe, escribe en los comentarios la frase "Despierto en fe". Así sabré que estás aquí y juntos haremos crecer este espacio de bendición. Música, parte 1. La madrugada como altar sagrado. Muchos piensan que la madrugada es únicamente el momento más oscuro previo a la salida del sol. No obstante, la Biblia nos enseña que ese instante aparentemente común encierra un profundo misterio espiritual. La madrugada es un altar sagrado que Dios preparó para quienes desean acercarse a Él en intimidad, cuando las distracciones aún no comienzan y el ruido del mundo no ha invadido tu mente. Es como si en esas horas el cielo descendiera un poco más cerca de la tierra y la conexión con el Señor se volviera más intensa y poderosa. Desde tiempos lejanos, hombres y mujeres de Dios comprendieron esta verdad. El libro de los Salmos nos muestra una declaración impresionante. En el Salmo 5, el rey David proclamó: "Por la mañana escucharás mi voz, oh Señor. Por la mañana presentaré mi oración ante ti y esperaré". Observa lo que sucede aquí. David no dejaba que el día avanzara sin más. Él entendía que su primer encuentro debía ser con Dios. Antes de enfrentar batallas, antes de oír palabras de los hombres, su confianza estaba en hablar con el Creador. Y no era casualidad. David era un hombre que afrontaba gigantes, guerras, traiciones y responsabilidades como rey. Si alguien necesitaba sabiduría y dirección desde temprano, era él. Lo más impactante es que, en lugar de confiar en su propia estrategia, se levantaba en la madrugada y ponía sus cargas delante de Dios. Ese es un ejemplo poderoso para ti y para mí. Antes de enfrentar la vida, debemos entregarla al Señor en oración de madrugada. Querido oyente, al buscar a Dios en la madrugada, le expresas algo profundo sin necesidad de palabras. Tú eres mi prioridad. Antes que el trabajo, antes que la familia, antes que los sueños o las inquietudes, está ese gesto de fe. Se convierte en la llave que abre puertas espirituales, porque cuando le entregas a Dios lo primero, Él bendice todo lo demás. Piensa en esto. Mientras el mundo comienza el día corriendo tras metas, cargando ansiedades y preocupaciones, aquel que primero se arrodilla delante de Dios encuentra paz en medio de la tormenta. La madrugada se convierte en refugio, en un espacio donde tu alma se fortalece y recibe nuevas fuerzas para lo que vendrá. El mismo Jesús nos dejó un ejemplo perfecto. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos narra que Jesús, levantándose muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, salió hacia un lugar apartado y allí oraba. Observa con atención, siendo el Hijo de Dios, jamás consideró la oración como algo secundario.
Para él era vital y elegía hacerlo en la madrugada, en medio de la penumbra. ¿Por qué? Porque ese tiempo tiene un peso especial en lo espiritual. Si Jesús, que poseía toda autoridad y poder, dedicaba esos instantes a la oración, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? No es un simple ritual, sino una estrategia del cielo. En ese silencio profundo, tus palabras cobran mayor fuerza, tus lágrimas adquieren un eco más intenso y tu fe se renueva, porque dejas de depender de ti mismo y descansas en la presencia de Dios. Imagina por un momento la ciudad dormida, las calles vacías, todo en calma, y tú, en lo secreto de tu habitación, derramando tu corazón ante aquel que lo puede todo. ¿No es acaso una imagen perfecta de intimidad con Dios? Ese instante se convierte en un encuentro real, en un altar edificado en lo oculto, pero con efectos visibles en tu día a día. En la madrugada, Dios deposita respuestas en tu interior. Trae paz a tu mente y acomoda lo que antes era confusión. Por eso quienes practican este hábito declaran que su vida fue transformada. No es un acto de magia, es un principio eterno. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando lo buscas antes del amanecer, Él acomoda las piezas de tu historia, incluso aquellas que parecen imposibles de unir. Querido oyente, tal vez hasta hoy tus mañanas han sido un correr contra el tiempo. Despertar tarde, luchar con el caos y la ansiedad. Pero Dios te invita a descubrir este secreto. Levantarte en la madrugada para orar y encontrarte con Él. Es allí donde tu destino comienza a formarse, donde tu historia se escribe con tinta de propósito divino. Por eso, la primera enseñanza que debemos abrazar es clara. La madrugada no es solo una hora más, es una cita santa con el Creador del universo, y quien responde a esa cita jamás vuelve a ser el mismo. Parte 2. Cómo la oración de madrugada transforma tu destino. Debes entender algo con claridad. Orar antes del amanecer no es únicamente otro acto devocional, es una siembra espiritual que determina la cosecha de tu vida. Al entregar ese tiempo previo a la salida del sol, colocas el rumbo de tu jornada en manos de Dios, dándole las llaves para que dirija cada paso y enderece tus caminos. La Escritura enseña que la oración mueve montañas, pero en la madrugada, cuando las distracciones se desvanecen, ese poder se intensifica, tu mente se despeja, tu corazón se sensibiliza y tu espíritu se dispone a oír la voz de Dios. En ese instante preciso, lo imposible comienza a volverse posible y lo que estaba cerrado empieza a abrirse. Observemos un ejemplo. En el libro de Éxodo capítulo 14, el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. Humanamente, no había salida, pero el pasaje relata que en la vigilia de la mañana, el Señor miró desde la columna de fuego y de nube al campamento egipcio y los confundió. Mira el detalle, fue en la madrugada cuando Dios actuó. En ese amanecer abrió el mar y su pueblo cruzó en seco. Esa escena nos muestra que la madrugada es un tiempo de liberación, de rompimiento y de milagros. Cuando oras antes de que salga el sol, te alineas con ese mismo principio. Dios abre mares imposibles, derriba murallas y te conduce hacia senderos de libertad. Lo que parecía un destino de derrota se convierte en un camino de victoria. Piensa en esto. Cada día es como una semilla que siembras. Si lo comienzas con enojo, ansiedad o preocupación, esa será tu cosecha. Pero si en la madrugada siembras oración, recogerás paz, dirección y bendición. Es un principio firme, porque Dios honra a quienes lo honran. La madrugada es también un instante estratégico en medio de la batalla espiritual. Jesús mismo afirmó que el adversario viene a robar, matar y destruir, y muchas de sus obras se ejecutan en la oscuridad, entre las tinieblas. Pero cuando un hijo de Dios decide levantarse antes del amanecer para orar, se erige como un soldado de luz que frustra los planes del enemigo. Es allí donde tu destino comienza a tomar un giro distinto, porque ya no avanzas guiado por el azar de las circunstancias,
sino bajo la cobertura del Altísimo. El Salmo 91 lo declara con firmeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué momento más apropiado para morar en ese refugio que la madrugada, cuando todo está en silencio y puedes entrar en la presencia de Dios sin distracciones? Cuando transformas ese hábito en parte de tu estilo de vida, dejas atrás el temor y la incertidumbre, porque tu futuro descansa seguro en las manos del Todopoderoso. Déjame compartirte algo esencial. Con frecuencia, las decisiones más equivocadas en nuestra vida nacen del cansancio, la prisa o la confusión. Pero cuando oras en la madrugada, recibes sabiduría. La carta de Santiago, capítulo 1, enseña que si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios, quien la concede abundantemente y sin reproche, y le será otorgada. Esa súplica adquiere un poder especial cuando la primera voz que escuchas no es la del mundo, sino la del Señor. Esa sabiduría es la que transforma tu destino, porque te capacita para tomar decisiones correctas en el momento justo. Amado oyente, quizá te cuestionas: ¿cómo puede una oración al amanecer cambiar realmente mi historia? La respuesta es que no es algo simple, sino profundamente poderoso. Es el instante en el que declaras al cielo: deseo que tu voluntad se cumpla en mi vida, y cuando la voluntad de Dios se manifiesta, todo lo que parecía en tu contra comienza a obrar a tu favor. Lo que muchos llaman casualidad, tú y yo lo reconocemos como providencia divina. Mira la vida de Jesús. Cada paso estuvo acompañado por la oración. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de enfrentar la cruz en Getsemaní, oró con intensidad mientras sus seguidores dormían. Él comprendía que su destino se definía en los momentos de intimidad con el Padre, no en las multitudes ni en los milagros públicos. Y si esa fue la verdad para el Hijo de Dios, también lo es para ti. La oración de madrugada es como encender una lámpara antes de atravesar un sendero oscuro. Tal vez el camino continúe con pruebas y desafíos, pero ahora lo recorres con claridad. Tu historia ya no está dictada por el miedo, ni por el enemigo, ni por tu pasado. Tu historia comienza a ser escrita por la mano de Dios, guiada por tu fe y tu disposición de buscarlo antes que cualquier otra cosa. Graba esto en tu corazón: la oración de madrugada no transforma a Dios, porque Él ya es perfecto y eterno. El que cambia eres tú, te renueva, te fortalece, te da visión y carácter para enfrentar lo que venga. Esa transformación interna es la que termina cambiando tu historia, porque quien ora deja de ser víctima de las circunstancias y pasa a ser protagonista de la voluntad divina. No subestimes el poder de este hábito. Puede parecer un sacrificio al inicio, abandonar la comodidad de tu cama y el descanso del sueño, pero en realidad es una inversión en tu futuro. Cada madrugada que te levantas a orar, edificas el destino que Dios trazó para ti. Estás desatando bendiciones que alcanzarán no solo tu vida, sino también la de tu familia y generaciones futuras. Parte 3. Ejemplos bíblicos de la oración en la madrugada y sus frutos. Querido oyente, lo más maravilloso de la Biblia es que no solo nos entrega mandamientos o consejos, sino también ejemplos reales de hombres y mujeres que caminaron con Dios y nos dejaron huellas claras de cómo debemos proceder. Entre esos testimonios, vemos repetidamente que la madrugada fue un tiempo decisivo para encontrarse con el Señor. Y quiero que contemplemos algunos de esos relatos, porque cada uno revela cómo Dios se manifiesta de manera especial en esas horas silenciosas. Uno de los casos más impactantes es el de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, se cuenta que Jacob pasó toda la noche luchando con un ángel hasta que llegó el amanecer. Y fue en ese encuentro de madrugada donde recibió la bendición que transformó su destino. Allí, en medio de la oscuridad, Dios no solo le entregó una promesa, sino que también le cambió el nombre Israel, marcando un antes y un después en su vida. Observa lo que esto representa. Jacob entró en la noche siendo un hombre temeroso, cargado de dudas, pero salió de la madrugada con una identidad nueva y un futuro renovado. Eso mismo puede ocurrirte cuando decides buscar a Dios en la madrugada. No sales igual,
sales fortalecido, renovado, transformado y con dirección clara para tu vida. Otro ejemplo poderoso lo hallamos en Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 34, Dios le ordenó subir al monte Sinaí temprano en la mañana, para encontrarse con él. Fue allí donde recibió las tablas del pacto, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué significa esto? Que la madrugada no es solo un momento de oración, sino también un espacio de revelación. Es el tiempo en el que el Señor puede entregarte instrucciones, visiones y palabras que marcarán el rumbo de tu existencia. Así como Moisés recibió mandamientos que guiaron a toda una nación, tú puedes recibir dirección para tu familia, tu trabajo, tus decisiones y todo lo que emprendas. David, el salmista, también comprendía este principio. En el Salmo 63 exclamó: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Nota la intensidad de estas palabras. No es una oración ligera, es un clamor profundo de alguien que entendió que en la madrugada su alma encontraba el agua que tanto necesitaba. Era como si declarara: prefiero perder el sueño antes que perder tu presencia. Ese corazón apasionado fue lo que lo llevó a ser reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora pensemos en Ana, la madre del profeta Samuel. Aunque la escritura no detalla que su oración fuera en la madrugada, sí nos muestra que ella se levantaba temprano para ir al templo y derramar su alma delante del Señor. Esa oración ferviente cambió por completo su destino, pues de ser estéril pasó a convertirse en madre de un profeta que marcaría la historia de Israel. Este testimonio nos recuerda que la madrugada es un tiempo en el que lo imposible se convierte en posible, donde lo que estaba cerrado comienza a abrirse porque Dios honra al corazón que lo busca con sinceridad. Y no podemos omitir el ejemplo supremo, Jesús. Ya lo mencionamos antes, pero vale profundizar. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos revela que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando todavía era de noche, para ir a un lugar apartado y orar. No era algo esporádico, era un hábito constante. Lo impresionante es que después de esos momentos de oración en la madrugada venían milagros, sanidades y enseñanzas que impactaban multitudes. Era como si cada amanecer recargara su espíritu para cumplir la misión del... Ese mismo principio se aplica a nosotros. Cuando buscamos a Dios antes de que amanezca, recibimos fortaleza y dirección para enfrentar los retos de la jornada. Querido oyente, todos estos ejemplos nos enseñan que la madrugada no es un simple detalle, sino un principio espiritual con gran poder. Jacob recibió identidad, Moisés recibió instrucciones, David recibió pasión, Ana recibió un milagro y Jesús recibió fuerzas y autoridad. ¿Y tú qué puedes recibir? La respuesta es clara: todo lo que necesitas. Dios no tiene límites, y en la madrugada se complace en responder a quienes lo buscan con fe. Reflexiona en esto. ¿Qué sucedería si comienzas a dedicar esas primeras horas a Dios? Tal vez se abrirían puertas que han estado cerradas por años. Quizá hallarías paz en medio de tus batallas internas. Posiblemente recibirías claridad para tomar esa decisión que tanto te inquieta, porque la madrugada no solo transforma tu día, transforma tu destino. Este principio es tan profundo que incluso los profetas lo entendieron. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, está escrito que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Eso significa que cada amanecer trae consigo un paquete de gracia renovada para tu vida. Pero solo quienes se levantan temprano a buscarla logran recibirla en su plenitud. Es como el maná en el desierto. Descendía por la mañana, y quien no salía a recogerlo a tiempo lo perdía. De la misma manera funciona la oración en la madrugada. Es un alimento espiritual que nutre tu alma y fortalece tu fe. Querido oyente, observa cómo todos los ejemplos bíblicos apuntan hacia lo mismo. No desaproveches la madrugada. No importa si eres joven o anciano, rico o pobre, famoso o desconocido. Lo que cambia tu vida no es tu posición social, sino tu disposición a doblar rodillas mientras aún reina la oscuridad. Es allí donde tu historia puede tomar un rumbo diferente. Parte 4. Cómo comenzar a practicar la oración en la madrugada y vencer las excusas. Hasta aquí hemos entendido que este hábito tiene un poder inmenso para transformar tu vida. Pero quizá te preguntas, ¿cómo puedo aplicarlo en la práctica? Porque seamos sinceros, no siempre resulta sencillo levantarse cuando el cuerpo clama por descanso y el sueño parece más fuerte que la disciplina. La mayor batalla no es contra el despertador, sino contra la carne. Nuestra naturaleza busca comodidad,
quiere permanecer en la cama y siempre encuentra excusas. Pero si logras ganar esa primera lucha, habrás conseguido más de lo que imaginas. La Escritura advierte que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos en Getsemaní, cuando se quedaron dormidos en lugar de velar y orar. Por eso debemos entender que la madrugada es un campo de entrenamiento. No se trata de levantarse un día y hacerlo todo perfecto, sino de dar pasos firmes poco a poco hasta que tu espíritu aprenda a dominar a tu carne. Permíteme darte algunas claves prácticas para iniciar. Primero, prepara tu corazón desde la noche anterior. Muchas veces fallamos en la madrugada porque llegamos al final del día agotados. Si quieres levantarte temprano, organiza tus horas de sueño. No puedes acostarte pasada la medianoche y esperar levantarte a las 4 de la mañana con fuerzas. Planifica tu descanso. Recuerda que la oración en la madrugada no es un sacrificio irracional, sino un acto de sabiduría y obediencia. Segundo, empieza con pasos pequeños. No intentes orar 2 horas desde el primer intento, porque terminarás desanimado. Comienza con 15 minutos, pero hazlo con sinceridad y constancia. Con el tiempo, tu espíritu pedirá más y esos 15 minutos se convertirán en media hora, y luego en 1 hora. Lo más importante no es la cantidad, sino la calidad de tu búsqueda. Tercero, prepara un espacio especial. Si puedes, destina un rincón en tu casa donde tengas tu Biblia, una libreta para anotar lo que Dios te hable y un ambiente tranquilo. Ese lugar se convertirá en tu altar personal. No necesitas lujos ni grandes recursos. Lo que importa es la disposición de tu corazón. Ese espacio será tu cita con Dios antes de que el día comience. Cuarto, usa la palabra como guía. A muchos les cuesta orar porque no saben qué decir y eso les produce desánimo. Pero la Biblia está llena de promesas que puedes declarar en la madrugada. Abre los Salmos, por ejemplo, y transforma esos versos en oración con tus propias palabras. Hazlos parte de tu vida. La palabra se convierte en alimento que se transforma en oración viva. Quinto, no te detengas por los tropiezos. Habrá días en los que no logres levantarte y sentirás frustración o culpa. Pero escucha bien. No te rindas, la gracia de Dios es más grande que tus errores. Vuelve a intentarlo al día siguiente. Lo peor que puedes hacer es abandonar porque fallaste una vez. La perseverancia es la que convierte la disciplina en hábito, y el hábito en un estilo de vida. Querido oyente, lo que al inicio parece imposible, con el tiempo se vuelve parte de ti. Es igual que el entrenamiento físico. Al comienzo duele, cansa y se siente pesado. Pero después los músculos se fortalecen. De la misma manera tu espíritu se entrena en la madrugada. Cada día que lo practicas, se vuelve más sencillo y más natural. Quiero que pienses en esto. Si inviertes en tu preparación académica para tu carrera, en ejercicios para cuidar tu salud, en tiempo de calidad con tu familia, ¿por qué no invertir también en tu espíritu? ¿Por qué no entregar al Creador esos primeros minutos de tu día? Esa es la inversión que trae un retorno eterno. Porque lo que siembras en lo secreto, Dios lo recompensa en público. La disciplina de levantarte en la madrugada también traerá orden a otras áreas de tu vida. Notarás que manejarás mejor tu tiempo, serás más productivo, tu mente estará más clara y tu corazón se llenará de paz. Lo que comienza como un acto espiritual termina influyendo en tu vida emocional, mental y física. Porque cuando tu alma está en paz con Dios, todo lo demás comienza a alinearse. Además, existe algo poderoso en la comunidad. Aunque te levantes solo en tu casa, en ese mismo instante, en distintas partes del mundo, miles de hijos de Dios también se están levantando a buscar al Señor en la madrugada. Eso significa que nunca estás solo. Este canal existe justamente para recordarte que perteneces a una familia de fe, que te acompaña, que juntos nos levantamos, aunque estemos en lugares diferentes. Esa unidad invisible es un regalo que nos fortalece y nos recuerda que no caminamos aislados. Por último, recuerda que la madrugada es un terreno fértil para oír la voz de Dios. Durante el ruido del día solemos hablar mucho en oración, pero no siempre escuchamos. En cambio, en la madrugada, en ese silencio profundo, tu corazón puede percibir con mayor claridad la dirección del Espíritu Santo. Es en ese momento cuando nacen ideas, proyectos, respuestas y consuelo que marcarán el rumbo de tu destino. Querido oyente, la verdadera pregunta no es si puedes hacerlo, sino si estás dispuesto a comenzar. Porque Dios ya te espera en la madrugada, listo para escucharte, para hablarte y para darte las fuerzas que necesitas. Lo único que falta es tu decisión. Parte 5.
Los beneficios espirituales y emocionales de la oración de madrugada. Hasta aquí hemos visto cómo la oración en la madrugada puede transformar tu destino y cómo puedes comenzar a practicarla en tu vida diaria. Pero ahora quiero hablarte de algo que va más allá de la disciplina. Los beneficios reales y tangibles que esta práctica trae a tu vida, tanto en lo espiritual como en lo emocional. Porque lo maravilloso de caminar con Dios es que nada queda en lo abstracto. Todo se refleja en la manera en que vives, sientes y actúas. El primer gran beneficio es la paz interior. Vivimos en un mundo cargado de ruido, problemas y responsabilidades que desgastan el corazón. Muchas veces despertamos con la mente saturada, pensando en deudas, conflictos familiares o tareas pendientes. Pero cuando comienzas tu día en la presencia de Dios, la paz de Cristo invade tu ser. Jesús lo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios tiene el control de todo. La madrugada se convierte en ese espacio donde recibes una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz te sostiene durante el resto de la jornada. El segundo beneficio es la claridad espiritual. Cuando oras en la madrugada, tu mente está más libre de distracciones, y eso abre un espacio para que Dios te muestre dirección. Hay decisiones que pueden cambiar radicalmente el rumbo de tu vida. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo enfrentar una crisis? Muchas veces intentamos resolverlo todo con lógica humana, pero es en la madrugada donde el Señor ilumina el camino. El Salmo 25 dice: Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Es justamente en ese tiempo de silencio donde Dios alinea tus pasos con su voluntad. El tercer beneficio es la fortaleza emocional. El cansancio, la ansiedad y la depresión son realidades que afectan a muchas personas hoy en día. Pero quiero que entiendas esto. La oración de madrugada es un bálsamo para el alma herida. Cuando derramas tus lágrimas delante de Dios antes de que salga el sol, Él las recoge y te da nuevas fuerzas. El Salmo 30 afirma: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¡Qué promesa tan maravillosa! Significa que las lágrimas derramadas en la oscuridad se convierten en gozo al amanecer. Ese intercambio de tristeza por alegría ocurre cuando entregas tu vida a Dios en oración durante los primeros momentos del día. El cuarto beneficio es la protección divina. En un mundo lleno de peligros, tanto visibles como invisibles, no hay nada más valioso que vivir bajo la cobertura del Señor. La madrugada es un instante estratégico para clamar por resguardo sobre tu vida y la de tu familia. El Salmo 5 afirma: Oh Señor, de mañana escucharás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando practicas esto, estás cubriendo tu jornada con la sangre de Cristo, resguardando tu entrada y tu salida. Eso no significa que no enfrentarás dificultades, pero sí tendrás la seguridad de que el Señor está contigo como poderoso gigante. El quinto beneficio es la transformación del carácter. Querido oyente, la oración de madrugada no solo cambia tus circunstancias, también te cambia a ti. Empiezas a ser más paciente, más sabio y más sensible a la voz del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu comienza a manifestarse en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo esto no aparece de la nada, nace de esos encuentros íntimos con Dios en las horas de silencio. La Escritura enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que al contemplar la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa contemplación sucede en la intimidad de la oración. El sexto beneficio es la bendición sobre tu familia. Aunque ores en soledad, el impacto de tus oraciones alcanza a los tuyos. Al levantarte en la madrugada e interceder por tu hogar, siembras protección y favor sobre ello. Quizá tus hijos estén durmiendo y tu pareja descansando, pero tus palabras suben como incienso delante de Dios y Él responde. Muchas familias han visto restauración, unidad y prosperidad gracias a la intercesión constante de un padre o una madre que decidió buscar al Señor en la madrugada. El séptimo beneficio es la confianza en medio de las pruebas. No podemos negar que la vida trae luchas, momentos de escasez, enfermedades o conflictos. Pero quien se ha ejercitado en la oración de madrugada no enfrenta las dificultades de la misma forma. En lugar de rendirse, en vez de caer en desesperación, se levanta con nuevas fuerzas. El profeta Isaías, en el capítulo 26, declaró:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa confianza se fortalece en la madrugada, cuando aprendes a depender de Dios más que de tus propias fuerzas. El octavo beneficio es la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Muchos creyentes dicen que no saben cómo oír al Señor, pero la verdad es que Él sí. Lo que sucede es que no siempre estamos dispuestos a atender. En la madrugada, cuando callan las voces humanas, tu espíritu está más receptivo. Puedes percibir un pensamiento, una convicción o una palabra que llega a tu corazón. No siempre será algo espectacular o un trueno en el cielo. Muchas veces será una voz suave que susurra: este es el camino, anda por él. Esa dirección puede librarte de años de errores y frustraciones. El noveno beneficio es la victoria sobre la tentación. Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La madrugada es el momento perfecto para fortalecer tu espíritu frente a los engaños del enemigo. Es como empezar el día con la armadura puesta, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa armadura las tentaciones del día pierden fuerza, porque tu corazón ya está afirmado en el Señor. El décimo beneficio es la renovación del propósito. Muchas personas viven sin rumbo, como si cada día fuera una repetición vacía. Pero cuando oras en la madrugada, tu vida adquiere dirección. Empiezas a comprender que no estás aquí por casualidad, que tu existencia tiene un propósito divino. Cada oración temprana se convierte en un recordatorio de que fuiste creado con intención y que Dios tiene planes de bienestar y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza. Querido oyente, te das cuenta de que la oración en la madrugada no es solo un hábito piadoso, es una fuente inagotable de bendición. Cada beneficio que hemos mencionado no es una teoría abstracta, es una verdad que puedes experimentar en tu propia vida. Y lo más asombroso es que esas bendiciones no se limitan solo a ti, sino que se extienden hacia tu familia, tu trabajo, tus relaciones y todo lo que tocas. Porque cuando tu espíritu se alinea con Dios desde temprano, todo lo demás comienza a alinearse también. Parte 6. La oración de madrugada como instrumento para bendecir a otros. Querido oyente, hasta aquí hemos visto cómo la oración en la madrugada transforma tu vida, trae paz, dirección, protección y propósito. Pero existe algo aún más grande que no podemos pasar por alto. Este tiempo sagrado de búsqueda no solo te bendice a ti, sino que también te convierte en un canal de bendición para otro. Sí, porque cuando un hijo de Dios se levanta temprano a orar, el alcance de esa oración va más allá de su propia vida y toca a su familia, a su comunidad e incluso a generaciones futuras. La Biblia nos enseña que Abraham madrugaba para interceder. En el libro de Génesis capítulo 19, se relata que Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado delante del Señor, y desde allí intercedió por Sodoma y Gomorra. Aunque esas ciudades no fueron libradas del juicio, la oración de Abraham fue suficiente para salvar a Lot y a su familia. Ese es el poder de un hombre que busca a Dios antes del amanecer. Su intercesión cambia destinos, su clamor rescata vidas y abre caminos de misericordia para otros. Querido oyente, ¿lo comprendes? Tu oración de madrugada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de alguien más. Tal vez no lo notes de inmediato, pero cada palabra que elevas en silencio se convierte en semilla que germina en el corazón de otro. Quizás tu intercesión hoy sea la razón por la cual un hijo regrese a la fe mañana, un amigo haya esperanza, o un desconocido reciba la gracia de Dios en el momento más oscuro de su vida. Consideremos otro ejemplo. En el primer capítulo del libro que lleva su nombre se dice que este hombre se levantaba temprano para ofrecer sacrificios e interceder por sus hijos, por si acaso habían pecado contra Dios. Esa práctica lo convirtió en sacerdote de su hogar, en guardián espiritual de su familia. Aunque atravesó pruebas intensas, al final su oración constante fue reconocida y el Señor lo restauró con el doble de lo que había perdido. La enseñanza es clara. Tus madrugadas de oración protegen y bendicen a los tuyos, aun cuando no estés físicamente presente para cuidarlo. La oración en la madrugada también te capacita para ser luz en medio de tu comunidad. Cuando buscas a Dios antes del amanecer, no solo llenas tu vida de su presencia, sino que esa presencia se refleja en tu manera de hablar, actuar y relacionarte con los demás. Es como un perfume que impregna todo lo que tocas. Tus compañeros de trabajo lo perciben, tu familia lo nota,
Tus amigos lo sienten. Quizás ellos no comprendan qué te hace diferente, pero la razón es que iniciaste tu día en lo secreto con el Señor. Además, la intercesión en la madrugada es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. Cuando doblas rodillas en esas horas, estás levantando un muro invisible alrededor de tu comunidad. Estás neutralizando planes de maldad, clamando por protección sobre tu ciudad e invocando la justicia de Dios donde parece dominar la injusticia. La Escritura dice en Ezequiel capítulo 22, que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha delante de él, a favor de la tierra, y no lo encontró. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Dios sigue buscando intercesores, hombres y mujeres que madruguen para ponerse en la brecha y clamar por su pueblo, y la madrugada es el momento perfecto para hacerlo, cuando todo está en calma y el corazón puede clamar con libertad. Querido oyente, tu oración en la madrugada también puede impactar generaciones. Puede parecer un acto pequeño, invisible y sin gran relevancia, pero Dios lo ve, y Él multiplica su fruto. Tus hijos y tus nietos vivirán bajo la cobertura de esas oraciones. Aunque ellos no lo sepan, tus madrugadas de búsqueda abrirán caminos de gracia para sus vidas. Es como abrir un pozo en medio de la oscuridad para que las generaciones futuras tengan agua que beber. Tus madrugadas se convierten en pozos espirituales que nunca se agotan, que alimentan y bendicen más allá de lo que tus ojos pueden ver. Recuerda que Jesús no oraba solo por sí mismo en esas horas tempranas, también intercedía por sus discípulos. En el Evangelio de Juan capítulo 17 encontramos la oración más profunda de Cristo, donde pide al Padre por los que ya le seguían y también por los que creerían después a través de la palabra de ellos. Eso quiere decir que tú y yo ya estábamos incluidos en esas oraciones de madrugada de Jesús. ¿No es sorprendente? El Hijo de Dios, en la soledad del amanecer, ya pensaba en nosotros. Si Él lo hizo, ¿cómo no seguir su ejemplo y levantarnos también a interceder por los que amamos y por quienes aún no conocen la verdad? Querido oyente, aquí está la clave. La oración en la madrugada no es un acto egoísta, es un acto de amor. Sí, buscas tu fortaleza y dirección personal, pero al mismo tiempo extiendes tus manos espirituales hacia los demás. Es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. No solo ilumina tu camino, también alumbra para que otros encuentren dirección. Por eso te animo a que veas cada madrugada como una misión. No es levantarte para cumplir con un simple ritual. Es levantarte como un soldado del reino que intercede por su familia, por su comunidad y por su nación. Y aunque a veces no veas resultados inmediatos, ten la seguridad de que tus palabras no se pierden, suben al cielo y regresan como bendiciones, protección y salvación. Querido oyente, no subestimes la fuerza de una sola madrugada. Puede ser que esa oración silenciosa que eleves mañana sea la semilla que salve a alguien dentro de 10 años. Puede ser que esa intercesión que hagas hoy sea la razón por la cual una puerta se abra para tus hijos en el futuro. Lo que haces en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público. Parte 7. La oración de madrugada como fortaleza en medio de las pruebas. Todos compartimos algo, las pruebas. Nadie está exento de ellas. En algún momento de la vida enfrentamos dolor, incertidumbre, pérdidas o desafíos que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Y en esos instantes lo primero que sentimos es que nuestras rodillas se doblan, que el alma se cansa y que el corazón quiere rendirse. Pero es allí donde la oración de madrugada se convierte en fuente de fuerza inquebrantable. Cuando te levantas a buscar a Dios antes del amanecer, no estás ignorando tus problemas, al contrario, los estás enfrentando de la mejor forma, entregándolos en las manos de aquel que tiene el control. Esa es la diferencia entre quien ora y quien no lo hace. El que no ora carga solo sus batallas, se hunde en su dolor y se desespera. Pero el que ora en la madrugada vacía su corazón delante de Dios y recibe fuerzas renovadas para soportar lo que venga. La Biblia está llena de promesas para quienes se acercan al Señor en medio de la dificultad. El Salmo 30, versículo 5 nos recuerda: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ese verso no es solo poesía, es una verdad espiritual. Lo que entregas en llanto durante la noche puede convertirse en gozo al amanecer cuando decides presentarlo en oración. La madrugada se transforma en un altar de intercambio. Entregas tus lágrimas y Dios te devuelve esperanza. Entregas tu miedo y Él te da paz. Entregas tu cansancio y Él te llena con fuerzas que jamás imaginaste. Mira el ejemplo de Dan. La Escritura dice que aun con el edicto del rey que prohibía orar, él seguía doblando sus rodillas 3 veces al día. Y aunque no se menciona de forma explícita la madrugada, se revela un principio.
Daniel mantenía un hábito de oración constante que lo sostuvo incluso en medio de la fosa de los leones. Querido oyente, ¿puedes imaginar lo que significa entrar en un foso de leones con paz en el corazón? Eso no es posible en las fuerzas humanas. Eso es el fruto de una vida de oración que produce confianza en la peor de las pruebas. La madrugada, con su silencio y su intimidad, es ese momento perfecto para formar en ti una fe que nada puede quebrantar. Otro ejemplo lo vemos en Jesús en Getsemaní. La Escritura relata que mientras sus discípulos dormían, él oraba con tanta intensidad que su sudor llegó a ser como gotas de sangre. Era de madrugada y la cruz lo esperaba. Humanamente podía huir, podía desistir, pero la oración de esa madrugada le dio la fortaleza para decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese instante de intimidad con el Padre fue lo que le permitió enfrentar la mayor prueba de su vida. Y gracias a esa victoria en la madrugada, hoy tú y yo tenemos salvación. Querido oyente, quizá tu prueba no sea una cruz ni una fosa de leones, pero puede ser una enfermedad que parece no tener salida, una deuda que roba tu tranquilidad, una relación rota, un hijo apartado o un futuro incierto. Permíteme asegurarte que si decides levantarte en la madrugada para clamar, hallarás la misma fortaleza que tuvieron Jesús, Daniel y tantos otros, no porque tengas fuerza en ti mismo, sino porque Dios multiplica las fuerzas del que se siente débil. El profeta Isaías lo expresó con poder en el capítulo 40, versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa se hace real en la madrugada, cuando eliges esperar en Dios antes que en cualquier otra cosa. La oración en la madrugada también cambia la forma en que percibes tus pruebas. Sin oración, los problemas parecen gigantes invencibles. Con oración, entiendes que esos gigantes son pequeños frente al poder de Dios. Recuerda a David frente a Goliat. Mientras todos temblaban, él declaró: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa valentía no surgió de la nada. Nació de años de búsqueda en soledad, de oraciones en campos silenciosos, de madrugadas en las que entrenaba su confianza en el Señor. Querido oyente, lo mismo puede sucederte a ti. La oración de madrugada te prepara para que, cuando llegue la prueba, no corras en desesperación, sino que la enfrentes con confianza. No significa que no sentirás dolor o temor, pero sí significa que tu fe será más grande que tu miedo, y esa fe es la que moverá la mano de Dios a tu favor. Otra verdad importante es que la oración en la madrugada fortalece tu resistencia. El enemigo quiere que te rindas, que abandones, que pienses que no vale la pena seguir, pero cuando te levantas a orar antes del amanecer, estás declarando que no vas a rendirte, que seguirás firme aunque el camino sea difícil, que confías en que la victoria llegará. Cada madrugada de oración es una proclamación de fe contra las tinieblas, y lo más hermoso es que esta disciplina no solo fortalece tu fe, sino que también inspira a quienes te rodean. Tus hijos, tu pareja, tus amigos verán que a pesar de las pruebas, te levantas a buscar a Dios, y eso se convierte en un testimonio vivo, porque no se trata solo de palabras, sino de hechos. Tu vida proclama con fuerza: aunque la tormenta arrecia, sigo confiando en el Señor. Querido oyente, graba esto en tu corazón. La oración de madrugada no elimina de inmediato todas tus pruebas, pero sí te da la fuerza para enfrentarlas, la fe para superarlas, y la esperanza para esperar en la victoria de Dios. Esa fortaleza marcará la diferencia entre rendirse o perseverar, entre caer o levantarse, entre vivir en derrota o vivir en victoria. Parte 8. La oración de madrugada como llave para experimentar milagros sobrenaturales. Uno de los aspectos más maravillosos de la oración en estas horas es que no se limita a lo invisible. No solo te concede paz interior o fortaleza espiritual, también abre puertas para que veas milagros reales y tangibles en tu... Porque Dios no es un ser lejano que solo escucha, es un Padre cercano que responde, que obra y que hace lo imposible cuando sus hijos claman con fe. La Biblia está llena de ejemplos de milagros que sucedieron cuando el pueblo de Dios buscó su rostro en la madrugada. Y lo maravilloso es que esos relatos no son simples historias antiguas, son principios vivos que siguen actuando hoy. Cada vez que decides levantarte antes del amanecer para clamar,
Estás activando la fe que mueve montañas y colocando tu vida en el camino donde lo sobrenatural se manifiesta. Uno de los milagros más sorprendentes se encuentra en el libro de Éxodo, cuando Israel quedó frente al Mar Rojo. Como ya vimos, la Escritura declara que fue en la vigilia de la mañana cuando Dios confundió al ejército egipcio y abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco. Eso no sucedió por casualidad, fue un acto divino en el amanecer, mostrando que en esos primeros momentos del día, el Señor revela su gloria de manera especial. Querido oyente, lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez te sientes frente a un mar imposible de cruzar, pero en la madrugada Dios puede abrir un camino donde no lo ves. Otro milagro lo hallamos en el libro de Josué, capítulo 6, cuando el pueblo rodeó Jericó durante 7 días. En el 7º día al amanecer, después de obedecer la instrucción del Señor, los muros cayeron. ¿Qué significa esto? Que lo que parecía impenetrable se derrumbó en el instante exacto en que Dios lo determinó. Y ese momento fue en la mañana. Los muros de Jericó representan todos esos obstáculos que parecen inamovibles en tu vida: deudas, enfermedades, relaciones quebradas. Graba esto en tu corazón. Tus oraciones de madrugada son como esos pasos alrededor de la ciudad, y llegará el día en que el Señor derrumbará los muros delante de ti. También encontramos la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 7, Dios le entregó una estrategia impensable: derrotar a un ejército inmenso con solo 300 hombres, y la Biblia afirma que fue en la vigilia de la mañana cuando se levantaron contra sus enemigos y alcanzaron la victoria. Esto nos enseña que la madrugada es tiempo de estrategias divinas, de victorias sobrenaturales que no dependen de tu fuerza, sino de la intervención directa del Señor. Querido oyente, puede que hoy tu batalla no sea contra un ejército humano, pero sí contra un diagnóstico médico, contra la falta de trabajo, contra la tristeza o la soledad. Déjame decirte con certeza, la oración de madrugada es el lugar donde se gestan las victorias que luego se manifiestan en tu vida diaria. Cada clamor que elevas en esas horas silenciosas es como una semilla de milagro que tarde o temprano dará fruto. No olvidemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si esta es una promesa para cualquier momento, ¿cuánto más se cumple en la madrugada, cuando tu búsqueda es más intensa y sincera? Es allí donde el pedir se convierte en confianza, el buscar en encuentro y el llamar en puertas que se abren y que ningún hombre puede cerrar. Ahora bien, quiero mostrarte cómo la oración de madrugada puede manifestar milagros en áreas específicas de tu vida. 1. En la salud. Existen innumerables testimonios de personas que al levantarse en la madrugada para clamar, recibieron sanidad en sus cuerpos o en los de sus seres queridos. Porque en esas horas, cuando la oscuridad parece más densa, la luz de Cristo se hace más evidente. El mismo Jesús sanaba en las mañanas, y sus discípulos fueron testigos de maravillas después de tiempos de oración temprana. 2. En la provisión. Muchas veces el corazón se carga pensando en lo que falta, pero el Señor prometió en Mateo capítulo 6, que si buscamos primero su reino y su justicia, todo lo demás nos será añadido. La madrugada es la mejor forma de vivir este principio, buscarlo antes que cualquier otra cosa. Y la consecuencia es clara. Él abre fuentes de provisión donde menos lo imaginas, quizá una oportunidad laboral, una idea creativa o incluso un milagro financiero que llega de donde nunca pensaste. 3. En la restauración familiar. Hoy muchas familias están heridas, divididas, marcadas por pleitos, adicciones o distancias. Pero cuando un hombre o una mujer decide levantarse en la madrugada para clamar por su hogar, el cielo comienza a moverse. Ana elevó una oración ferviente por un hijo, y Dios le concedió a Samuel. Tú también puedes clamar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, y la gracia del Señor puede traer de vuelta lo que parecía perdido. 4. En la vida espiritual, hay creyentes que sienten que su fe se ha enfriado, que ya no tienen la misma pasión, que la oración se volvió una costumbre sin vida. Pero la madrugada es el lugar donde el fuego vuelve a encenderse. Allí el Espíritu Santo renueva tu interior y te llena de un gozo que no depende de las circunstancias. Ese gozo se convierte en la fuerza que necesitas para seguir adelante. 5. En la misión y el propósito. La oración en la madrugada también abre puertas para que cumplas el llamado que Dios te ha entregado. Muchos hombres y mujeres del Señor recibieron visión y dirección en esas primeras horas del día. Es en ese tiempo cuando Dios habla con claridad,
porque tu mente está más receptiva. Tal vez en esas horas te entregue un plan, un proyecto o un ministerio que impactará y bendecirá a muchos. Querido oyente, quiero que grabes algo en tu corazón. Los milagros no dependen de la hora exacta, sino de la disposición con la que busca. Sin embargo, la madrugada tiene un peso especial porque es un tiempo de entrega, sacrificio y búsqueda genuina, y Dios honra esa entrega. Cada vez que apagas la alarma, te levantas y doblas tus rodillas. Estás declarando con hechos que confías en el Dios de lo imposible. Y créeme, Él no dejará sin respuesta esa fe. La madrugada es el escenario donde lo imposible empieza a tornarse posible. Puede que aún no hayas visto tu milagro, pero cada madrugada que te levantas, estás un paso más cerca. Estás cavando, como Elías cuando oraba por lluvia. Oró una vez y nada pasó. Oró 2 veces y tampoco vio resultado, pero no se rindió. A la 7ª vez apareció una pequeña nube que después se convirtió en un aguacero abundante. Así funciona la oración en la madrugada. Quizás no veas frutos de inmediato, pero cada día que perseveras estás acumulando respuesta hasta que un día el cielo se abre y la bendición desciende. Querido oyente, no dejes que la pereza o el cansancio te roben este regalo. La oración de madrugada es una llave que abre puertas cerradas durante años. Es una llave que cambia diagnósticos, que restaura familias, que multiplica la provisión y que enciende tu fe. No dejes de usarla, porque los milagros que esperas pueden estar a una sola oración de distancia.